Cuando pensamos en Asia Oriental, solemos ver una simple mancha en el mapa. Pero es muchísimo más que eso. Hoy vamos a desmontar esa idea que en realidad vino impuesta desde fuera para descubrir el verdadero corazón cultural e histórico que une a esta región del mundo. Ojo a esta cita sacada del material que analizamos porque es una auténtica bomba. De entrada nos dice que el concepto de Asia como un bloque único no nació allí, es una idea que vino de fuera. Entonces, si la idea no es suya, ¿de dónde sale? Pues resulta que fue una invención externa, una etiqueta que se creó para entender desde muy lejos un mundo enorme y complejo. Es que el viaje de esta palabra es fascinante. Para los antiguos griegos, Asia era básicamente el imperio persa, su gran rival, lo que estaba al otro lado del mar. Pero claro, esa etiqueta empezó a estirarse como un chicle. Con Alejandro Magno se fue un poco más para allá, hacia el este. Con el comercio de los romanos llegó hasta la India. Y al final, con las exploraciones europeas, la palabra Asia se convirtió en una especie de cajón desastre gigante para meter todo un continente mezclando culturas que no tenían nada que ver entre sí. Y aquí está la clave de todo. Para la gente que vivía allí, en Persia, en la India, en China, la idea de ser asiáticos les habría sonado, nunca mejor dicho, a chino. Cada uno de esos mundos era un universo en sí mismo, con una identidad tan fuerte y distinta como la de cualquier país de Europa. Vale, pues vamos a aparcar esa idea impuesta de Asia y a centrarnos en una realidad cultural que sí que existe, que es tangible. El mundo sínico, es decir, el mundo que orbita culturalmente alrededor de China, que es el verdadero núcleo de lo que llamamos Asia Oriental. Esta analogía es buenísima, lo clava. De la misma forma que la Grecia clásica fue la fuente de la que bebió culturalmente gran parte de Europa, China fue ese manantial para Asia Oriental. No es una cosa de fronteras, sino de una influencia cultural que ha durado siglos y que ha moldeado a todos sus vecinos. Y aquí lo podemos ver. Este es el corazón de ese mundo sínico. Lo que se conoce como la China histórica no se define por las fronteras de hoy, sino por la geografía. Esas llanuras enormes y súper fértiles que riegan sus grandes ríos. Ahí es donde empezó todo. Para entender cómo se construyó esta civilización, hay que empezar por los cimientos, ¿no? Por lo que podríamos llamar el hardware sobre el que luego se instaló todo lo demás, la geografía. La forma del terreno de China es única, y es que es la clave para entender su historia. Hay que imaginarlo como 3 escalones gigantes que bajan desde el oeste hacia el este. Empieza en el Tíbet, en el techo del mundo, baja una zona de mesetas y desiertos y acaba en las llanuras de la costa. Esta estructura funcionó como un embudo, llevando de forma natural a la gente y a la civilización hacia el este, que era donde estaban las tierras buenas. Pero ojo, porque incluso dentro de ese núcleo fértil, la geografía creó 2 mundos distintos, casi como la noche y el día. El norte, que gira en torno al río Amarillo, es una tierra seca, de trigo y mijo. El sur, con el río Yangtze como protagonista, es un mundo de agua, arrozales, canales y una conexión total con el mar. Son, en el fondo, 2 Chinas que llevan milenios conviviendo en un mismo país. Aquí vemos esos 2 mundos en el mapa. A la izquierda, el río Amarillo, la cuna de la primera civilización. Sí, pero también llamado el dolor de China por algo, por sus inundaciones que eran brutales. A la derecha, el Yangtze, un gigante de agua que creó una economía totalmente diferente, basada en el arroz y el comercio por el río. No son solo 2 ríos, son 2 paisajes, 2 economías y 2 formas de vivir. Perfecto, ya tenemos el hardware geográfico, así que ahora vamos a instalar el software cultural que lo unificó todo, su increíble sistema de escritura. A ver, los caracteres chinos, los Hanzi, no tienen nada que ver con nuestro alfabeto. Pensemos en nuestras letras. La A o la B no significan nada por sí solas, son solo un sonido. En cambio, cada Hanzi es como una pequeña cápsula que contiene significado, historia, filosofía, por eso no son neutrales, son la cultura china hecha escritura. Esta frase lo resume todo. Adoptar la escritura china no era solo aprender a escribir, era, de forma inevitable, absorber una manera de ver el mundo, unos valores, una tradición de miles de años. Era como importar el sistema operativo cultural al completo. Y el alcance que tuvo esto fue una locura. Fijaos cómo la misma escritura se convirtió en la base para que la gente culta de toda la región se entendiera. En Japón se llaman kanji, en Corea hanja, y aunque hablaban idiomas que no se parecían en nada, un coreano y un japonés con estudios podían escribirse y entenderse perfectamente. Un poder unificador increíble. Y ahora vamos con una de las ideas más potentes y que más nos pueden chocar. Su forma de entender la historia. Hay que olvidarse de la línea recta. Aquí se piensa en círculos. El culpable de esta idea, por así decirlo, fue Sima Qian, que es como el padre de la historia en China.
Al estudiar el ascenso y la caída de las dinastías, se dio cuenta de que había un patrón que se repetía una y otra vez. Un ciclo natural, muy parecido al de las estaciones del año. Y este es el famoso ciclo dinástico, que además tiene mucha lógica. Todo empieza con un fundador con mucha energía que une el país y trae prosperidad, la Edad de Oro. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo pasa, sus herederos se van debilitando, la corrupción empieza a aparecer y el Estado se pudre por dentro. Al final, los desastres y las rebeliones se veían como una señal de que la dinastía había perdido el favor del cielo, el mandato del cielo, y de las cenizas surgía un nuevo líder para empezar el ciclo otra vez. Claro, esto es un choque frontal con nuestra forma de ver la historia en Occidente. Esa idea de que hay un progreso constante, de que vamos de lo antiguo a lo moderno, siempre hacia adelante. En la visión tradicional china, la historia no va hacia un futuro que sea necesariamente mejor. Lo que hace es repetir un ciclo eterno de orden y caos, de auge y caída. Así que al final queda claro que cuando hablamos de Asia Oriental, no estamos hablando de un trozo de mapa y ya está, no. Hablamos de un espacio definido por una civilización común y una historia que está totalmente entrelazada. En resumen, son como 4 grandes pilares los que sostienen este mundo. Primero, la tierra, esa geografía que le dio forma. Segundo, la cultura, con China como esa fuente de la que bebieron todos. Tercero, la escritura, que fue el vehículo que lo difundió todo. Y cuarto, esa mentalidad, esa forma tan particular de entender el paso del tiempo. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si aceptaras por un momento esta idea, que la historia puede moverse en círculos en vez de en línea recta, ¿qué patrones de auge y caída podríamos estar viendo ahora mismo, en nuestro tiempo? Quizá el pasado no sea solo el prólogo, sino un mapa de lo que está por venir.